esperemos se encuentren todos muy bien en casita. Bienvenidos a Estación Emprende, a una cápsula más. El día de hoy nos acompaña Roberto Aguilar. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ahorita, Elisa, gracias a ti por el tiempo, gracias por la invitación y gracias al Centro en Competitividad de Chihuahua, quien me hizo la cordial invitación para acompañarnos, para acompañarte en este espacio esta mañana. Muchas gracias. Pues como Roberto le acaba de mencionar, él nos acompaña del Centro de Competitividad Chihuahua. Él es consultor y el día de hoy nos viene a hablar de implicaciones fiscales y laborales por el COVID-19. Entonces, si eres una micro, pequeña, mediana empresa que aún no sabe cómo manejar su personal, cómo se encuentran los términos de la ley, si tienen que pagar o no tienen que pagar sus impuestos, deducir cuotas del IMSS y toda esta información, Roberto viene aquí para explicarnos un poquito qué es lo que está en la ley y cómo pueden ustedes manejar la situación actual. Entonces, Roberto, si nos puedes compartir la información que tú traes. Claro, con mucho gusto. Vamos a partir primero de lo siguiente. Lo que hay que tomar en cuenta es que lo que se declaró el 30 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, fue una emergencia sanitaria. Okay. Hay que diferenciarlo de lo que es una contingencia sanitaria. ¿Y por qué es importante? Porque en la Ley Federal del Trabajo justamente hace diferencia a estos dos conceptos y dependiendo de lo que se haya emitido son las implicaciones laborales que se van a realizar. Y obviamente las personas, las microempresas, como tú mencionaste ahorita, están con la incertidumbre, con la duda de, oye, ¿cómo le voy a hacer? Primero porque la declaratoria de emergencia afectó dos cosas. Uno, el cierre de actividades, como lo llamaban, no esenciales. Okay. Esa es una. El quédate en casa, el famoso ya quédate en casa no que salgas. También obviamente generó que, obviamente, menor circulación, el hecho de que todos los estudiantes, maestros, etcétera, estén resguardados en casa, te baja obviamente el flujo, obviamente por lo tanto el consumo, incluso de aquellos negocios que ya están, que son permitidos, ¿no? Sí, los que son esenciales, exactamente, pero que realmente pues son esenciales, tengo abierto, pero pues no estoy generando venta, ¿no? Exactamente, la liquidez justamente es lo que más se ha visto afectado y lo que vamos a ver básicamente son las obligaciones fiscales. ¿Qué pasa con la suspensión de labores? O sea, voy a prescindir de mis trabajadores. ¿Qué pasa con las cuotas al IMSS? ¿Las voy a dejar de pagar? Y muy importante es que hagamos de una manera breve un análisis contable. Y lo que quiero comenzar y te quiero platicar primeramente es que el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación nos dice que no habrá multas cuando se hagan sus declaraciones de manera extemporánea. Es decir, o bien cuando tú las hagas de manera espontánea. ¿Qué es espontáneo? Que sin que la autoridad venga y te diga, oye, no presentaste tu declaración a tiempo, en este caso se habría multa, pero en este caso el 73, dado que ya pasó la declaración, nos apegamos justamente a este artículo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? En este caso que es por caso fortuito. O sea, es decir, que si yo soy una empresa y tuve un atraso con mi declaración, pero antes de que me llegue antes de que lleguen y me digan, oye, te atrasaste, yo hago mi declaración y pago y presento todo, ya ahí estaría como quien dice exento porque hubo como un pequeño periodo de... Sí, eso es lo que se conoce como de manera espontánea. Okay. Sin que la autoridad venga y te diga a través de un correo electrónico, a través de una manera presencial con un ejecutor. Exactamente, la gente comúnmente lo llaman requerimientos, cuando no simplemente son invitaciones. ¿Bien? Okay. Cuando pasa eso, dado la declaratoria, bien, en este caso no estamos sujetos sin ningún tipo de multa. Ahora, ¿qué es lo que yo le recomiendo en esa situación? ¿Qué es el caso fortuito? Que son causas de fuerza mayor. ¿Ok? Bien. Causa fortuito es básicamente lo que está pasando ahorita en este caso. Porque no está en el control ni incluso de las mismas autoridades. Hay que recordar que existe un Consejo General de Salud, ¿sí? Sí. Bien, que ellos fueron los que decidieron emitir justamente la emergencia. Entonces, ellos mismos, como tuvieron la autoridad y pasó por Diario Oficial de la Federación, entonces el artículo 211 del Código Civil Federal nos dice justamente que el caso fortuito es cuando la ley lo impone. Okay. Es decir, entonces en este caso, bien,
bajo este esquema vamos a platicarte los siguientes puntos. Número 1, lo que yo le recomendaría a los empresarios es no mientas. Es decir, no mientas a la autoridad en cuestión de tus declaraciones. ¿Por qué? Para empezar, como trabajamos con cuestiones electrónicas, es decir, con CFDI, que es comprobante fiscal digital por internet, y trabajamos con factura electrónica desde el 2013, entonces no le puedes decir a la autoridad, no tuve ingresos, porque la autoridad, es más, la autoridad lo sabe, aunque tú no digas. ¿Por qué? Porque la autoridad es quien te permite que lo emitas. ¿A través de qué? De tu firma electrónica vigente, y también muy importante, de tus sellos digitales o sellos digitales para poder imprimir tu factura o emitirla. Segundo, si tú le emites a tu cliente un CFDI y en el momento en que él te lo pague, tú estás obligado a emitir un REP, ¿sí? Un recibo electrónico de pago, donde tú estás diciéndole, ok, ya me pagaste. ¿Y por qué es importante este documento? Porque para que él lo pueda hacer deducible. Entonces ya tenemos dos comprobantes que dicen que tú recibiste el dinero. Claro. Entonces no le puedes decir a la autoridad, no tengo ingreso. Porque ahí está el registro. Efectivamente. Entonces no mentirle. ¿Qué es lo que se recomienda? Tú presenta tu declaración en tu tiempo y forma normal. Si eres persona física o si eres persona moral, usualmente siempre el día 17 es cuando vence presentar tu declaración ante el SAT. Si el 17 es, por ejemplo, un día inhábil o es fin de semana, se brinca al siguiente día inhábil. ¿Okay? Si tienes un saldo a cargo, es decir, oye, me salió a pagar, básicamente es, no tengo dinero, tú presenta tu declaración. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a otro punto. Si en algún lapso llegas a juntar 3 declaraciones o 3 omisiones de tus declaraciones, puedes caer en el supuesto de que te cancelen tus sellos digitales y por lo cual no vas a poder tú emitir tu CFDI o las facturas como comúnmente se conocen. Va a tener una consecuencia si no presentas esas declaraciones en tiempo y forma. Ahora fíjate, para volver a poder facturar, ¿qué tienes que hacer? Presentar mis declaraciones de cualquier manera. Entonces, ¿qué es la recomendación? Tú preséntalas de manera voluntaria, de manera espontánea, en tiempo y forma. Eso no hay ningún impedimento para que lo hagas. Y es la recomendación. Otra muy importante, otra duda que ha pasado mucho con varias de las personas que se han acercado a preguntarme es, ¿qué pasa con mis obligaciones laborales? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué pasa con mis obligaciones fiscales y qué pasa con mis obligaciones de seguridad social? Sí, como patrón, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis empleados? ¿O qué va a pasar con todo eso? Fíjate, lo que ha pasado, Lisa, es que pues no hay liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es el dinero que tenemos de manera inmediata para poder hacerle frente a mis obligaciones. Ya vimos cómo son los servicios, la renta, servicios generales, y muy importante, pues es mis trabajadores. ¿Qué pasa con eso? Los sueldos y los salarios, y lo que conlleva, que viene siendo ¿qué? Seguridad social, Infonavit, impuestos sobre nómina y demás obligaciones. Bien, ahora, ¿qué es lo que recomendamos en este sentido? Primero es siempre primero uno, hay que estar siempre informado. Eso es muy importante, siempre estar informado. ¿Y de dónde puede informarse la gente? ¿Dónde puede consultar que diga, sí, esta es una fuente que realmente está legalizada, está en tiempo y aquí puedo obtener información? Mira, uno de los documentos que siempre muy importante es el Diario Oficial de la Federación. Lo que se diga allí, como dicen, es ley. Como fue la declaratoria. Uno, hay que seguir las páginas directamente de esos organismos, como cuáles, bueno, www.sap.gov.mx, ahí viene toda la información, viene un teléfono en la parte de abajo cuando entras, tienen un chat 1 a 1, hay manera de poderte... Tutoriales también vienen ahí. Sí, de hecho hay muchos tutoriales para... Ahorita, por ejemplo, algo que ha pasado es, tú puedes tramitar tu contraseña a través de internet, vale, un mecanismo y viene. Otra página que es importante estar siguiendo es la del IMSS, que es www.ims.gov.mx, y también tienen un teléfono en el cual te pueden apoyar. El teléfono del IMSS es 800-623-2323. Vas a darle la opción 2 y de ahí vas a escuchar el menú. Otra página sería www.infonavit
.gov.mx. ¿Okay? Que también hay diferentes obligaciones. Y lo que te quiero platicar es lo siguiente. Dado que hay actividades no esenciales para que abran a público, no significa que no puedan seguir operando. Entonces, ¿qué es lo que pasó con muchas empresas? Mandaron a sus trabajadores a su casa y se implementó el famoso home office. Bueno, ¿qué pasa en la cuestión laboral en ese sentido? Número uno, la obligación laboral sigue. Obviamente es muy importante que el trabajador esté disponible en el mismo horario, en los mismos días. ¿Por qué? Porque únicamente fue una ejidatoria. Porque aparte su salario no se va afectado, su salario se cumple al 100%. Las obligaciones del IMSS se pagan al 100% y las obligaciones de Infonavit se tienen que pagar al 100%. Muy bien. Okay. Otra opción que pasaría en un paro técnico. Ahora bien, la ley como tal no funciona como tal un paro técnico, únicamente habla de modificación de las relaciones laborales. Piensa, por ejemplo, a lo mejor en una industria, microindustria, o a lo mejor el sector maquilador que abunda mucho aquí en Chihuahua. Como son actividades esenciales, dice, bueno, tengo que hacer un paro técnico, y aquí lo importante es, vamos a hacer algunos acuerdos con los trabajadores para que, pues por lo mismo, no tenemos liquidez para poder pagar las obligaciones. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, ¿qué pasa con el sueldo? Bueno, en este caso hay que hacer un acuerdo con los trabajadores. ¿Qué acuerdos puedo hacer con los trabajadores? Ahorita te lo voy a platicar más adelantito. ¿Qué pasa con las cuotas del IMSS? Es en base al sueldo acordado, y el Infonavit va a ser el 100% en base a lo acordado, ojo, hasta el momento que persista la relación obrero-patronal. Okay. Si en algún momento tú dices, o tú negocias con tu trabajador, oye, ¿sabes qué? No te puedo pagar, vamos haciendo alguna negociación, dices, bueno, vamos a suspender la relación laboral haciendo una baja ante el IMSS. En ese momento vas a pagar hasta ese día las obligaciones. Y aquí yo quiero hacer un llamado a los microempresarios. Okay. Muy importante. Sé que es un gasto muy pesado las contribuciones de seguridad social, pero es muy importante. No dejemos la parte humana que trabajamos. Muy importante, a lo mejor haz un análisis sobre tus trabajadores, porque el suspender el seguridad social a un varón, por ejemplo, le suspende no solamente a él, es su esposa, hijos y sus hijos. Entonces, claro, es muy delicado este tipo de situaciones. Hay muchas maneras de negociarlo. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento simplemente es incosteable? Oye, es una actividad esencial, no sé, puede ser un restaurante, pero no tengo las mismas ventas que antes, no te puedo, no es que no te quiera pagar, simplemente no tengo liquidez. Bueno, lo que se puede hacer de que alguna negociación es, ¿sabes qué? De momento te puedo negociar pagarle un sueldo de un mes. Hacemos una suspensión temporal. Cuando pase toda esta situación, puedes regresar, ofrecerle a lo mejor al trabajador, regresas con tu mismo sueldo, con tu mismo puesto, siempre y cuando tú quieras, ¿verdad? Claro. Es una cuestión simplemente de negociación. Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Claro. Entonces, lo ideal sería pues platicar con los empleados, hacer el pago de tus aportaciones al IMSS y estas cuestiones. Comentabas ahorita, ver la parte humana de las personas, de la situación, las afectaciones que pudieran llegar a tener ya las familias directamente. En dado caso que llegara a haber alguna suspensión laboral o patronal, ¿el patrón está obligado a hacer una liquidación como tal? Fíjate, es una pregunta muy interesante y depende de lo que justamente de la diferencia entre una emergencia sanitaria y una contingencia sanitaria. Okay. Cuando hablamos de una emergencia sanitaria, en la realidad, bueno, hay otro artículo en la Ley del Trabajo que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Okay. Salvo lo que pase lo contrario, en este caso lo que sea una contingencia. En este caso, dado la emergencia, es simplemente negociar. No, la respuesta más correcta sería, no le puedo bajar el sueldo al trabajador. Claro. Hasta que se emita una contingencia oficial. Así es, ahí se le puede pagar al trabajador el salario mínimo, que en este caso sería 123.22 para el estado de Chihuahua. Pero siempre y cuando sea una contingencia. Como es emergencia, la autoridad dice,
haz todo lo posible para pagarle el sueldo que hasta este momento tiene. Bien, pero ¿qué puedo hacer si simplemente ya vimos? Es incosteable, simplemente no puedo. Podemos hacer varias negociaciones con los trabajadores, una de las cuales sería reducción de la jornada de trabajo y un pago inferior. Es decir, si yo trabajo 8 horas de trabajo diarias, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues le bajamos a 6 horas, modificamos a 4, pero obviamente el sueldo también se va a bajar. ¿Qué, digamos, ventaja puede tener el trabajador? Puede tener tiempo para poder ver la manera de generar un ingreso adicional. Con alguna otra actividad. Con alguna actividad. Llegar a hacer, así es. La otra cuestión es días a cuentas de vacaciones. Ok. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si te otorgo un periodo de días de permiso, pero sin goce de sueldo? Ok. Esa es otra cuestión que se puede hacer. Y muy importante es, siempre hay que negociarlo y siempre hay que dejarlo por escrito. Esa es una recomendación muy importante. Lo podemos hacer a la palabra, pero el día de mañana pasa cualquier cosa y va a llegar el empleado y te va a decir, oye, no, es que yo no estoy de acuerdo, ya la pensé bien, ya lo consulté con mi marido, con mi esposa, así con mi mamá y con mi tío, y me dijeron que no está bien lo que estamos acordando, ¿no? A lo mejor. Entonces, si no hay algo por escrito, pues el patrón, ¿cómo se ampara? Eso es muy importante, dejarlo justamente, dejarlo por escrito, dejar un acuerdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y como te digo, yo insisto mucho en la parte humana. Ahora, lo que podemos hacer también es muy importante, esta situación que está pasando a nivel mundial también es muy importante, necesitamos fomentar la creatividad. Okay. Es decir, oye, no estoy vendiendo de esta manera, ¿de cuál sí puedo vender? Oye, es que estos clientes no me están comprando ahorita, ¿cuáles sí me pueden comprar? Hay que tomar en cuenta también que hay sectores que al contrario, sus ventas han aumentado. ¿Por qué? Por el giro. Entonces, a lo mejor hay que buscar incursionar, a lo mejor en ese giro. Hay que buscar justamente los rubros. Otros modelos de negocio u otros canales de venta, como ya lo habíamos platicado en otras cápsulas con otras compañeras que hemos tenido. Así es, exactamente. Bueno, ellas tienen más experiencia que yo en la cuestión del marketing, pero son ideas que al final de cuentas sirven. Funciona. Ahorita veíamos, si no tengo liquidez, ¿qué pasa con las obligaciones con el IMSS? Acuérdate, estas siguen. Pero, sin embargo, el IMSS también ha emitido un acuerdo y el cual te dice, ok, patrón, no tienes liquidez para poder pagar tus cuotas, yo te voy a apoyar. ¿De qué manera? Bien, te voy a dar hasta un máximo de 48 meses para poder pagar tus contribuciones. Pero me tienes que pagar el 100% de las retenciones ¿de quién? De tus trabajadores, y vas a poder pagar el 20% de tus obligaciones tú como patrón. ¿Cómo lo voy a hacer? Únicamente hay que acudir directamente a la subdelegación con tus requisitos, que son tu tarjeta de patronal, tu identificación, tu comprobante, tu documento que emite tu SUA, donde vienen todos tus trabajadores, etc. Y el acuerdo de cómo quieres pagar. Tienes opciones de pagar a 12, 36 y 48 mensualidades. Sin embargo, tiene un porcentaje, digamos, de interés. Ok, como si fuera un crédito, ¿no? Sí. Prácticamente. Pero también tiene algunas restricciones. Es decir, no te puedes pasar, no puedes, si haces un acuerdo de 48 pagos, hay que hacer pagos puntuales. Si te llegas a atrasar en 3 pagos, automáticamente se suspende el crédito y te van a requerir todo lo que te falta por pagar. Se van a cobrar todo de un jalón. Sí, mi recomendación es, si en verdad tu liquidez no te permite pagar tus obligaciones, apégate a justamente esta oportunidad. Sin embargo, puedes hacer un esfuerzo. Yo te recomiendo hacer el esfuerzo de pagar tus contribuciones de seguridad social en la manera que sea más óptima para ti y lo que más puedas. Ok, entonces la recomendación para todas las microempresas y todos los empresarios en sí es, si puedes cumplir con tus obligaciones, cumple con ellas. Hay opciones para que puedas prolongar esos pagos o buscar la manera de diferirlos, pero pues sí puede llegar a tener complicaciones después. Entonces ahorita, si tú puedes hacerlas, hazlo. Eso sería. Así es. Otro gasto adicional es el impuesto sobre nómina. Sin embargo, el gobierno del estado ha dado oportunidades para poder, te bonifican el impuesto sobre nómina del mes de abril y del mes de mayo en un porcentaje dependiendo de la cantidad de tus trabajadores, siempre y cuando tu plantilla de personal permanezca al 70%.
Aquí hay que buscar en la página directamente, Ok. chihuahua.gov.mx, se vienen todas las opciones. Es decir, ahorita todos los organismos a nivel federal, estatal, municipal, están dando todos los apoyos para poder que sea un poquito más digerible, tengan Sí. las empresas tengan un poquito de respiro para poder esta situación que esperemos que se mejore para todos. Y para terminar la charla, Lisa, muy importante es, haz tu análisis contable. Es decir, es bien importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes cuentas por cobrar. Bueno, trata de negociarlas lo más rápido posible, Claro. otorgando a lo mejor pequeños descuentos. Oye, tengo cuentas por pagar. Trata de negociar lo más que puedas en tiempo para que tú tengas mayor liquidez. Así Ahora, es. ¿qué pasa con mis inventarios? Hay que darles que circulen. ¿Me explico? A lo mejor con descuentos, con promociones. Ahorita, ¿qué es lo que yo requiero? Justamente liquidez. Claro, necesitamos capitalizarlo. Si ya tengo esa mercancía ahí disponible, sacarla de la manera que se pueda. A lo mejor y también hacer un análisis de precisamente de inventarios, qué es lo que sí a lo mejor y convendría volver a comprar o resurtir, y las cosas que definitivamente ya no se están moviendo, hablando de otros giros que a lo mejor no son alimenticios, que pudieran checar ahí bien todos sus inventarios, y sobre todo, muy importante lo que comentabas, la parte de de poder cobrar todas esas cuentas por cobrar que tienes pendientes, y pues aplazar lo más que se pueda esas obligaciones de cuentas por pagar. Pero es muy importante que ustedes tengan bien definido y toda su cuestión contable, porque si no lo tienen definido y no lo tienen establecido, entonces ahí es donde se pueden llegar a generar situaciones con la cuestión financiera y contable. Sí, y insisto, es siempre llevar al corriente tu contabilidad y siempre estar al corriente con tus obligaciones. En los talleres que tengo la oportunidad de compartir con algunos grupos por ahí, siempre les comento es puntualidad en tus obligaciones. Si la legalidad es cara, el incumplimiento es muchísimo más. Entonces siempre cumplimiento. Yo siempre creo en muchas tipo de cuestiones de que el cumplir en algún momento te va a generar beneficios. Claro. Definitivamente. Entonces, Elisa, muchas gracias por la invitación, y queremos cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, aquí aparte podemos contestarlas con muchísimo gusto. No sé si nos pudieran poner ahí también la presentación. Bueno, al final de la cápsula les vamos a dejar los datos que vamos a, donde pueden contactar a Roberto para hacerle más preguntas, ver los talleres que están impartiendo. Los invitamos también a que sigan todas nuestras cápsulas. Como ustedes saben, estamos invitando a expertos en temas específicos de cuestiones laborales, cuestiones fiscales, mercadotecnia, finanzas, en fin, todas aquellas temas importantes que les pueda ayudar a ustedes que tienen un proyecto de negocio que ya arrancó o que están por arrancar, en ustedes poder planear, poder hacer una estrategia, contar con esta información y tener expertos como Roberto que nos acompañó el día de hoy, para que ustedes cuenten con toda esa información. Roberto, te agradezco muchísimo. Por favor, déjenos sus comentarios aquí en esta publicación o nos pueden contactar por inbox. Les recuerdo nuestras redes sociales. Nos pueden escribir por Incubech en Facebook. Por Instagram nos encuentran como IncubechCUU. Y también nos pueden inscribir en la red social de Emprende Chihuahua. Ahí también nos pueden escribir y pueden seguir todos los eventos y capacitaciones que estamos teniendo. Muchísimas gracias. Roberto, gracias a ti y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.